tardes a todos, gracias por venir. Creo que no hay, en realidad me parece que no hay que hacer mucha presentación porque creo que todos lo conocen. De todas maneras, un poco referencia a lo mismo que comenté el año pasado. Con Claudio nos conocemos más de 22 años. De allá del sanatorio, en el Allende. Yo ya estaba trabajando en la unidad de dolor de pecho y Claudio comenzó la residencia, así que lo vi. Acusa mi edad eso, pero lo vi formarse. Claudio brillante desde que entró el primer día en la residencia, toda su formación, toda su trayectoria, todo lo que ha hecho. Después voló y con el tiempo, por suerte, en esto de la función pública, en su momento se dio la vacante acá en el hospital y obviamente la primera persona que pensé fue en Claudio, más allá de todas sus actividades. Pero bueno, nada, inmediatamente dijo, contá conmigo, le buscamos la vuelta, aunque no pueda hacer todas las semanas, pero vamos a darle una mano allá a la gente de la falda. Así que bueno, en este contexto y en honor a que todos los años hay una referencia en el calendario médico, digamos, o de salud en relación a la oncología, por ahí, digamos, vamos modificando, a veces hablando de próstata, a veces de mama, pero en línea general, en definitiva, creo que tiene que ver con que Claudio, que es una persona que tiene muchísima experiencia en esto, un poco pueda comentar lo suyo, pueda referir alguna experiencia y seguramente muchas inquietudes de ustedes, sea por ustedes mismos, por familiares o lo que fuera. Así que, bueno, Claudio, de nuevo, gracias por acompañarnos y los dejo con él. Bueno, muchas gracias Fabio y a la Municipalidad de La Falda por nuevamente invitarme. Bueno, primero decirles que mi trabajo en el hospital es mi primera experiencia en el ámbito público, ¿no? Porque siempre trabajé en el ámbito privado. Así que para mí fue un desafío y cuando Fabio me llamó no lo dudé ni un minuto porque me parecía que me debía tener la experiencia en un hospital público, y en este caso el hospital municipal. Pero yo lo cuento, digamos, no sé, viste como dice Mirta Legrand, ya lo conté alguna vez y me lo escucharon, pero bueno, lo vuelvo a contar. Si bien el hospital, digamos, en lo edilicio no llama la atención, ¿sí? Lo que me llamó la atención apenas llegué es la amabilidad de la gente con la que me recibía, que uno en el ámbito privado no está tan acostumbrado, ¿no? O sea, así que para mí venir a La Falda, yo digo, es un día de relax, digamos, porque vengo por el cuadrado, veo el paisaje. Te tomo la palabra. No, tal cual. Así que para mí es un placer y bueno, cuando me llamó Fabio no dudé en aceptar. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos convocaba hoy era un poco hablar de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. Y uno cuando hace una invitación al público en general no sabe quién va a venir. Por lo tanto, preparar una charla específica para que no sé a quién se la voy a dar, me pareció más apropiado, ya que doy muchas charlas, no improvisar, sino decir, depende de quién venga, es la charla que voy a dar. Es simplemente así. Y la verdad es que me encuentro con muchos de mis pacientes, y si bien algunos no son pacientes, me parece que a la charla le voy a dar un giro y en vez de hablar de la detección precoz, cuando la mayoría acá está cursando una enfermedad o ya la ha pasado, bueno, me parece que podemos hablar de otras cosas que pueden ser interesantes y sobre todo dejar un espacio abierto para preguntas y respuestas, ¿sí? Porque alrededor de la palabra cáncer o de la enfermedad hay un montón de cosas que están dando vueltas. Como yo siempre digo, nadie tiene la verdad absoluta, o sea, yo no soy dueño de la verdad, pero en mi humilde opinión
tengo 20 años de experiencia haciendo lo mismo, algo vi. Algunos pacientes vi, y por lo menos les puedo decir que el limón y bicarbonato no cura el cáncer. Lamentablemente, porque sería buenísimo, ¿no? Pero hay gente que se toma litros y litros de jugo de limón y bicarbonato y se muere de hipertensión arterial, porque el bicarbonato de sodio produce hipertensión arterial. Entonces, bueno, la idea es un poco comentarles. Sí voy a hablar algo de prevención, porque no todos son pacientes, sino que algunos son familiares. Y hay muchos miedos y muchos tabúes. Por ejemplo, hay gente que piensa que el cáncer es contagioso. O sea, como si fuera una patología como el HIV o como el COVID. Y entonces, no se animan a preguntar, che, ¿me contagiaré el cáncer? Y aunque ustedes no crean, en todos los estratos sociales no es una cuestión de ignorancia, pero hay cuestiones que uno no se anima a preguntar, y por ahí está bueno que lo charlemos, ya que hay pacientes y el familiar. ¿Les parece bien? Bien. Primero les quiero decir, ¿a qué llamamos? Pues porque denominamos a la charla de cómo salvar vidas con la detección precoz, ¿sí? Y la detección precoz significa llegar antes. Llegar antes. Justo con Fabio estábamos hablando de los incendios que hubo acá en La Falda, y no es lo mismo. Obviamente es mejor que ninguno prenda el fosforito, tire el cigarrillo o lo que sea para no generar el incendio. Ahora, si yo agarro el fuego apenas inicia, y me ahorro un montón de dolores de cabeza, que tener que llamar a todos los bomberos, tener que evacuar a la gente. Entonces, la detección precoz del cáncer es encontrar el problema apenas se inicia. Eso es detección precoz, no es prevención, es detección precoz. Ya vamos a hablar de prevención. Entonces, la detección precoz implica, metafóricamente hablando del fuego, uno podría decir, no, prefiero no ver que hay fuego para no asustarme, porque si veo el fuego y me imagino lo que va a pasar, y mejor miro para otro lado, en vez de ver el fueguito que se acaba de iniciar, donde obviamente la resolución de ese problema va a ser más sencilla. Con el cáncer pasa algo parecido. Hay, cada vez menos hay resistencia, sobre todo octubre, después de muchos años de trabajo, y hoy se ha normalizado que octubre es el mes de prevención y detección del cáncer de mama. Los edificios públicos están rosas, usamos el lazo rosa, está normalizado. Pero eso hace años atrás, hablar de cáncer era una cuestión, era un tabú, y era algo que tenía mala prensa. O sea, ni siquiera se le decía cuando moría algún famoso de cáncer de qué se moría, decían de una larga dolencia. Nombrar la palabra cáncer tenía mala prensa. Bueno, a partir de muchos profesionales, que no solamente, entre los cuales me incluyo, estamos en el ámbito del consultorio, ¿sí?, sino que somos divulgadores, porque eso, si yo me quedo en el ámbito de mi consultorio, está perfecto. Eso. Ahora, cuando uno escribe libros, da charlas, se mueve y se maneja dentro de la sociedad independientemente del paciente, uno logra poder cambiar un poco la percepción que uno tiene sobre la enfermedad, ¿no? Y así se ha logrado con el cáncer de mama, y se va a lograr en otras patologías también. ¿Está bien? Bueno, entonces, la detección precoz implica que yo me tengo que hacer los estudios antes que me aparezca un síntoma para detectar antes una patología. Entonces uno se preguntaría, ¿qué tal? Supongamos que uno tendría recursos ilimitados, ¿no? Alguna persona que heredó millones y millones, no tiene ningún problema económico, entonces dice, miren, todos los primeros lunes de cada mes me voy a ir a la Allende, por poner el Allende, y me voy a hacer una tomografía de la punta de la cabeza a la punta de los pies, y me voy a hacer toda la rutina de análisis, todos los que existen.
La pregunta, ¿eso va a ayudar a detectar precozmente el cáncer? ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero no cumple con los requisitos que tiene que tener una metodología de estudio. ¿Por qué? Aplicado a la población general. Hay ciertos parámetros que tienen que, digamos, dentro de las recomendaciones, que tienen que cumplirse para que esos estudios estén avalados como de detección precoz. ¿Por qué? Porque si no, nos pasamos al otro extremo del que no le da bolilla a la cancerofobia. O sea, pasamos de ser totalmente, digamos, que no nos importe nada, a pasar a estar paranoico, que en cualquier momento me aparece un cáncer. Y una cosa es tan mala como la otra, ¿no? Los extremos son malos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y las sociedades de oncólogos de cada uno de los países empezaron a determinar, primero, qué estudios debemos a recomendar a la población para hacer diagnóstico precoz de determinada patología, a qué género, si mujeres u hombres, y a qué edad. Porque si, digamos, siguiendo con la idea de hacer un estudio todos los meses, la pregunta es ¿cuándo empiezo? Y entonces no podemos no tener las cosas claras. Entonces, a partir de estudios epidemiológicos, se determinó que para aconsejarle a la población qué hacer, cuándo hacerlo y cada cuánto hacerlo, esos estudios debían tener ciertos criterios, ¿sí?, que hay que cumplir. El primer criterio es que sea accesible a toda la población. Por lo tanto, el método tiene que ser barato y económico. Porque si yo, por ejemplo, digo, en vez de la mamografía, voy a pedir resonancia magnética, no alcanza o no la cantidad de resonadores y la cantidad de personas capacitadas para leer resonancia de mama, es inaplicable. Por lo tanto, la resonancia no es un método de detección precoz del cáncer de mama como lo es la mamografía, que ya vamos a hablar. Entonces, tiene que ser un método barato y accesible. Segundo, tiene que ser una patología de alta incidencia, que sea muy frecuente, porque yo no le voy a hacer análisis a toda la población de la falda para encontrar una leucemia. Es ridículo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, los tumores, hay 5 tumores que digamos, que la metodología de detección precoz ha demostrado, que ya le voy a decir el segundo punto, disminuir la mortalidad de ese tumor. ¿Cuáles son esos 5 tumores? El cáncer de mama, ya vamos a ver qué hacer, cómo hacer, cada cuánto hacer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de cuello de útero y cáncer de piel. Son los 5 tumores que nosotros decimos que se puede hacer un screening, y el screening es eso, la palabra en castellano sería tamizaje, que es realizar el estudio a toda la población, invitar a toda la población de riesgo. Ya les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿vale la pena que nosotros le digamos a los hombres, todos los hombres a partir de los 40 años han hacer una mamografía? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Existe el cáncer de mama en el hombre? Sí, existe. Existe, pero es solamente el 1% de los casos. Por lo tanto, no tiene sentido que nosotros hagamos una campaña con la Municipalidad de La Falda, todas las personas entre los 40 y los 50 vengan a hacerse una mamografía. Ahora bien, tampoco le vamos a hacer a las mujeres el antígeno prostático. ¿O no? ¿Por qué? Porque no tienen próstata. Porque no tienen próstata. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, me están entendiendo lo que digo. Tiene que ser un método que se pueda aplicar a toda la población, tiene que ser un tumor de altísima incidencia,
tenemos que demostrar que haciendo los estudios vamos a disminuir la mortalidad por ese tumor. Porque, por ejemplo, en cáncer de páncreas, por dar un ejemplo, hacer tomografías en forma anual puede ayudarnos a detectar pequeños nodulitos en el páncreas. Ahora, cuando estadísticamente analizamos los datos, la mortalidad no se reduce. Por lo tanto, es un tumor, el cáncer de páncreas, que nosotros no invitamos a la población a que se hagan estudios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí vamos? Bien. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama, hacer la mamografía reduce la mortalidad por cáncer del 20%, que es muchísimo. Cuando uno escucha el 20% parece poco, pero es muchísimo. Estamos hablando de miles y miles de mujeres que tienen cáncer de mama, miles y miles de mujeres que fallecen por cáncer de mama, y si yo reduzco la mortalidad a un 20%, es muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y no solamente la detección precoz nos ayuda a disminuir la mortalidad, sino que nos ayuda a hacer tratamientos menos agresivos. Entonces, cuando uno encuentra el problema en un estadio temprano, los tratamientos son distintos que cuando el problema se encuentra en estadios más avanzados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ah, perdón. Entonces, bueno, entonces, en cáncer de mama, ¿sí? Como para hacer una mención a la charla que nos trae hoy, ¿cuánto creen ustedes que tiene que ver la herencia en la incidencia de cáncer de mama? El cáncer de mama hereditario, por ejemplo, que fulanita, por ejemplo, tiene un cáncer de mama, su hija, ¿cuál es la chance de tener cáncer de mama? ¿Cuánto es el porcentaje de cáncer de mama hereditario? Alta, me parece. ¿Qué es alto? A ver, decir un número. No sé, me sorprendió con el 20%, así que no sé. A ver, supone. ¿Tenés auto? Bien. Vamos a poner que tu auto sale $1.000.000 de pesos. Si vos a mí me haces el descuento del 20%, ¿es mucha plata o no? Ahora, si sale 100.000 pesos y me haces el descuento del 20%, es menos plata. El 20 sigue siendo igual, porcentual, pero lo que implica en el número es muchísimo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuánto piensan ustedes que es la incidencia del cáncer hereditario? De mama y de los otros, porque el porcentaje es similar. Perdón, bueno, mi madre falleció de cáncer de mama hace 25 años aproximadamente, muy joven, a los 60 años. Son tres mujeres. Yo tengo 58 años y todavía no me han detectado cáncer de mama, igual que a mis hermanos. ¿Qué está preguntando? La verdad, no sabría. Arriesguemos un número. Digan un número. A ver, dice un número. 40%. 30. 20. Bueno, es entre un 10 a un 15% el cáncer de origen hereditario. O sea, fíjense ustedes que llamativamente es bajo. Ah, eso sí, te pido que bajes un poco el volumen. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertas mutaciones genéticas, ¿sí? Por ejemplo, específicamente en cáncer de mama, hay dos genes que se llaman el BRCA1 y el BRCA2, que si están mutados, ¿sí?, aumentan muchísimo la incidencia de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Por mi origen, por mi apellido, ustedes se darán cuenta que soy de origen judío. Bueno, la población judía, ashkenazí se llama, que vienen de la Europa oriental, tienen mayor incidencia de estas mutaciones genéticas. Por lo tanto, el cáncer de mama en las mujeres ashkenazí es superior a las mujeres judías sefaradíes, que vienen del lado de España, de los países árabes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le tengo que aconsejar a una mujer
que es judía ashkenazí, debería recomendar de alguna manera, porque la estadística y la epidemiología indica que tienen mayor riesgo de tener esas mutaciones. Si agarro la población que viene del otro lado, no es que no va a tener cáncer de mama, pero la incidencia de la frecuencia de esas mutaciones es mucho menor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, es muy importante el autoexamen mamario. El autoexamen. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace la revisación y detecta un nodulito, por ejemplo, una mujer que se hizo una mamografía, se hace la mamografía todos los diciembre. Y en mayo se notó un nodulito, la mamografía estaba bien. No va a esperar hasta que termine, digamos, se cumple el año para hacerse la mamografía. Va a tocarse el nodulito y va a ir al ginecólogo para eventualmente saber si ese nódulo es benigno o maligno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y para eso tenemos que enseñarle a los pacientes a palparse la mama. Y sin tener vergüenza ni tabúes, no tiene nada que ver con la sexualidad, el tocar la mama. Entonces le vamos a enseñar con que se palpa, digamos, con los pulpejos de los dedos, en sentido horario, ¿sí? Y la mujer debería observarse en el espejo y detectar si no hay cambios en la piel, si no hay retracciones del pezón, si no hay pérdida de líquido por el pezón, ya sea purulento, sanguinolento, seroso. Bueno, ser muy observador. Y ante cualquier... Bien. Bueno, no, porque me distrae, sino... sí, no sé ni qué les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Sí. En ese momento hay que consultar inmediatamente. A lo mejor van a la farmacia y le dicen, che, ¿no tenés una cremita que me está saliendo un sarpullido en la mama? ¿O me está saliendo un líquido? Bueno, si nosotros, en vez de decirle, mirá, si yo te vendo la crema, pero anda al ginecólogo que te vea para hacer un diagnóstico, podemos perder mucho tiempo que es muy valioso en hacer el diagnóstico y por lo tanto disminuir la mortalidad, disminuir el índice de tratamiento, etc. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces hay que complementar la mamografía con una ecografía mamaria, porque de acuerdo a la edad de los pacientes y a la densidad mamaria, a veces hay cuestiones que se nos pasan por alto en la mamografía y que se complementan con la ecografía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los métodos que hay que recomendar para la detección precoz del cáncer de mama? El autoexamen mamario y el examen físico realizado por un ginecólogo o mastólogo. También puede ser un médico clínico, pero cada vez, digamos, es como que los médicos clínicos, bueno, no se encargan de todo el paciente, sino que se fijan a lo mejor en la tensión, en el colesterol, y si una mujer no se va a tomar el trabajo de hacerle una revisación de la mama. Pero sería ideal, ¿no? Volver a esos médicos de antes, donde revisaban al paciente de la punta de la piel, de la punta del pelo a la punta de los pies, entonces podían detectar precozmente con el examen físico. Bueno, entonces la pregunta que sigue es, ¿desde cuándo, doctor, y cada cuánto? Porque si yo les indico una mamografía cada 5 años, no es que no sirva, pero sirve menos que hacer una por año. ¿Sí o no? O sea, que la recomendación es una vez por año. Ni cada 6 meses, ni cada 2 meses, ni cada 2 años. Hay algunos países que por una cuestión presupuestaria de salud pública y de acceso, ustedes tienen que saber que hay países que son como el nuestro, muy extenso y donde las poblaciones están asentadas en conglomerados urbanos y por ahí, si uno va a la Patagonia, de un lugar a otro tiene que andar 700, 800 kilómetros. No es tan accesible. A nosotros nos parece, porque bueno, usted viene en la falda,
se agarran el auto, un rato están en Córdoba y consiguen lo mismo que en Europa, ¿está bien? Pero no en todos los lugares de la Argentina es así. Entonces tenemos que ser claros y decir, bueno, si no hay mamógrafo en el lugar, puede ir un mamógrafo móvil. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el mamógrafo móvil de Avon, que es un tráiler, ¿no?, que va recorriendo todos los pueblos y ciudades donde no hay mamografía, realizando las mamografías. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cada cuánto? Cada un año. ¿Desde cuándo? Lo recomendado es a partir de los 40 años. Si yo les daba esta charla hace 2, 3, 4 años atrás, la mayoría de los países había tomado como conducta a partir de los 50. Pero como cada vez se detecta el cáncer de mama más precozmente, a edades más tempranas, la recomendación se bajó. Y en una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, si es menor a 40 años, la recomendación es hacerlo 10 años antes de la edad que tuvo la madre. Por ejemplo, si una mujer tuvo cáncer de mama a los 35 años, su hija, mujer, debería empezar los controles a partir de los 25. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? O sea, en resumen, para detección precoz del cáncer de mama, mamografía una vez por año, a partir de los 40 años. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Vale la pena hacerle mamografía a mujeres de 80? Es una duda, es una duda. De hecho, en los congresos donde van, no los oncólogos, porque los oncólogos siempre decimos sí, vale la pena, porque la verdad es que el paciente puede vivir hasta los 100 años, no importa que tenga 80. Pero las personas que están en la gestión de la salud tienen que saber que el recurso es finito. O sea, si yo tengo 100 pesos, para poner un ejemplo, entonces Fabio tiene que decir, bueno, 15 es para las vacunas de los chiquitos, 15 es para, no sé, medicamentos. Entonces, él tiene que decidir, o su gestión tiene que decidir, si vale la pena invertir en la salud pública en pacientes que tienen más de 80 años y no hay una respuesta, digamos, acabada, ¿no? Depende de los países. Algunos dicen que sí, sobre todo los que tienen un índice de sobrevida más larga, porque ¿cuál es el tiempo de vida media que tiene una persona? O sea, ¿cuánto vivimos en promedio la mayoría de las personas? 75 en la Argentina. Alrededor de 75. Un poquito más. Hoy estamos cerca de los 80. Entonces, si uno ya tiene 80, es como que ya superó estadísticamente. Bueno, entonces es todo un tema de discusión. Si ustedes me preguntan a mí me parece que uno no tiene que fijarse en la edad de la persona, sino tiene que fijarse cómo está esa persona. No es lo mismo una mujer de 80 años que está internada en el geriátrico de acá a 2 cuadras con Alzheimer, que diabética, hipertensa, que sabemos que se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer de mama. No le voy a llevar con la silla de ruedas, le voy a poner en un mamógrafo. A lo sumo le palparé las mamas. Digamos, el médico del geriátrico le palpará las mamas. Ahora, si una mujer que acaba de ganar la maratón de la falda, ¿no? La mujer añosa, digamos, que ha ganado... Son 2 mujeres que las 2 tienen 80, pero estamos hablando de personas diferentes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿hasta cuándo? Y bueno, depende. Si ustedes me preguntan a mí, mientras que la persona, digamos, esté en buenas condiciones físicas de salud, sirve seguir haciéndose los estudios reglados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, con el tema, ¿quieren preguntarme algo de la detección precoz? Interrúmpanme porque esa es un poco la idea de hoy, digamos.
No, yo por ejemplo, yo no tengo ningún antecedente para que me haya salido eso, ni de la familia de mi papá ni de la familia de mi mamá. Bien. Nadie tuvo cáncer, nadie. Bueno, te pregunto. Y yo quiero Sí. saber si yo, siendo yo, si ella puede Bien. ser hereditaria. Bueno, dos preguntas. Primero te voy a hacer pensar, ¿no? Si vos hicieras tu árbol genealógico, seguramente encontrarías probablemente alguien de ojos celestes en tu familia. ¿Sí o no? Sí, Digamos, uno puede hacer. Te pongo como ejemplo. sí. La genética, uno tiene genes dominantes y genes recesivos. O sea, quiere decir que a veces el color de ojos, toda la familia tiene marrones y de repente sale uno con ojos celestes. No porque se portó mal alguno de la pareja, sino porque había genes recesivos. Bien. Entonces, a veces, en nuestra genética que transmitimos, podemos transmitir la predisposición a no solamente al cáncer, sino a la hipertensión, a la diabetes, a lo que sea. Ahora, en respuesta a lo que me estás preguntando, ella tiene un 10, o sea, de un 10 a 15% más chance que alguien que no tiene su mamá con cáncer de mama. No tiene 85, tiene un 10 o 15. ¿Tiene más? Sí, por eso tiene que hacer controles. Pero no es que sí o sí va a tener cáncer de mama. ¿Se entendió el concepto? Sí, gracias. Bueno, sí, Raúl. No, tío, volviendo a lo de 80, te iba a preguntar si la incidencia en las mujeres de esa edad es la misma que en las mujeres de 50, 60. Bien. Te voy a contar. Sí, ¿tenés auto? Sí, ¿Qué modelo es? depende. ¿Qué modelo El es? año 4, 4, bien. 19. Un auto, digamos, de 4 años, ¿tiene más probabilidad de romperse que alguno nuevo, 0 kilómetros, sí o no? Bien. Mientras más vive una persona, mayor probabilidad de tener alguna patología. Y el cáncer no es la excepción. ¿Contesto? Sí. Doctor, usted hablaba de los controles que debemos hacernos las mujeres. Yo suelo hacerme siempre de noche, miro televisión y me toco, y yo toco muchas bolitas,